Un saludo cordial a todos nuestros seguidores que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Hoy, en Detrás del Voto, un invitado especial, es director del DANE, ex candidato a la presidencia de la República, ex candidato a la alcaldía de Bogotá y hoy el fenómeno político a estas elecciones del 2026 como candidato a la vicepresidencia de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo. Bienvenido al departamento del Quindío, bienvenido a la Fuerza Informativa Quindiana. Un contento de estar aquí en la Fuerza Informativa Quindiana, contigo Humberto y con todas las personas del Quindío y el país que nos ven en ese momento. Juan Daniel, la política ha cambiado. Esto se convirtió en una forma disruptiva de hacer política y eso es lo que tú has hecho. Una política completamente diferente. Aquí en el departamento del Quindío a la gente y en Colombia le gusta entender las cosas como lo decimos nosotros a lo paisa. Cuénteme de manera clara qué es lo que le propone esta fórmula Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo al Quindío y a Colombia. Bueno, lo primero es que estamos sumando entre distintos, Paloma y Oviedo. Y para el Quindío también es importante tener una visión que sume entre distintos. Aquí no podemos estar debatiéndonos en si el Quindío es una tierra para el turismo o una tierra para producir. No podemos estar con esas dos decisiones. Tenemos que buscar cómo el departamento del Quindío encuentra el balance entre su vocación productiva agroindustrial, fortalece su visión manufacturera y además se apalanca de los servicios turísticos del país. Porque el gran problema es que en el Quindío hace falta cosas para hacer. Por eso la informalidad de Armenia y el desempleo de Armenia. Porque la gente en la calle dice, antes de esta grabación, la gente dice en la calle, no hay nada que hacer aquí. Entonces necesitamos tener una apuesta clara para el Quindío en materia de vocación productiva y en vocación de desarrollo. Segundo elemento que ofrece Paloma de Oviedo es una oferta concreta de seguridad alrededor de estos estragos que está generando el microtráfico y la habitabilidad de calle aquí en el departamento del Quindío y particularmente en Armenia. Y esa agenda de seguridad total, integral, inteligente y contundente, con una mujer presidenta y comandante en jefe de nuestra fuerza pública, le va a dar al Quindío la tranquilidad de que la gente va a poder salir a trabajar sin miedo y va a poder volver y ver que su trabajo saca a más personas de la pobreza. Y el tercer elemento para el Quindío es entender que la visión de futuro del departamento del Quindío ya no solo es una visión que tenga que ver con los otros departamentos del eje cafetero, Risaralda y Caldas, sino también tiene que ser una visión del envejecimiento. Necesitamos hablar claro de los procesos de envejecimiento del eje cafetero, no tanto desde los dolores o los problemas que generan, sino de las oportunidades para generar otros tipos de empleo, otros tipos de infraestructura, para que la población adulta mayor de Colombia encuentre en el Quindío también una oportunidad de dónde poner su pensión, sus ahorros y su bienestar y le genere más oportunidades para que el Quindío sea más grande y salga de ese olvido en el que ha estado sobre todo en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ya vamos más adelante a hablar de ese olvido del presidente Gustavo Petro. Mire, las cifras son importantes, es usted un experto en cifras. El departamento del Quindío históricamente ha tenido los primeros puestos en desempleo, informalidad, pero hoy muy curiosamente, Juan Daniel, tenemos unas cifras altas en temas de inseguridad, pero también de habitante de calle. ¿Cómo desde el alto gobierno y cómo ustedes podrían plantear una solución para que el departamento del Quindío no se vuelva un receptor de habitantes de calle a nivel nacional? Lo primero es entender el porqué, y el censo de habitantes de calle que yo tuve la oportunidad de hacer como director del DANE muestra que es una cosa sencilla y la entienden todas las personas que nos están viendo. Pues que Armenia y Calarcá se volvió en un lugar de paso de todo el tráfico de carga del país. Punto. ¿Sí? Por estar peleando, por estar haciendo politiquería, por estar confundidos y distraídos con otras cosas, dejamos que el corazón productivo del eje cafetero, porque lo es el departamento del Quindío desde el punto de vista agroindustrial, se volviera en un lugar de paso del tráfico de carga del país. ¿Cree usted? Sí. Entonces, naturalmente, por donde pasa la carga, también pasan personas por debajo de cuerda. Entonces necesitamos tener claridad
de cómo gobernamos es el lugar de paso del tráfico de carga en el país para que no se vuelva en el depósito de habitantes de calle de toda Colombia. ¿Sí? Porque es lo que pasa, porque se mueven por todo el país y se quedan aquí, donde tienen una oferta atractiva de droga barata. ¿Sí? Porque fuimos a la olla de microtráfico que está en la mitad, en el corazón de Armenia, es decir, ni siquiera está en los rincones, está en el corazón de Armenia. ¿Sí? Y encuentran la droga barata. Entonces, si no entendemos que la evidencia está clara de que eso hay que corregirlo, que necesitamos sacar esa olla de microtráfico del centro de Armenia, necesitamos hablar con el sector de transporte de carga para que haya unos protocolos y no muevan a estas personas ilegalmente. Y tenemos una política nacional y local con los alcaldes de Armenia y de Calarcá para sentarnos y decir cómo vamos a tratar a esta gente, cómo las vamos a incorporar al sistema de salud pública, cómo les vamos a dar una segunda oportunidad, porque también hay que reconocer que la habitabilidad de calle es el resultado de la violencia intrafamiliar y de el rechazo que se genera al interior de las familias por visiones distintas de hacer su vida. Y a los muchachos los echan a los 15, 16 años y se vuelven habitantes de calle. Entonces hay que entender que es un problema social que está atizado o profundizado por un problema de falta de gestión de seguridad, que es lo que nosotros vamos a hacer con Paloma y Oviedo en esa estrategia de seguridad total. Juan Daniel, durante los anteriores gobiernos, la figura del vicepresidente ha sido una figura de alto impacto. Incluso la agenda del vicepresidente en otros gobiernos ha tenido una delegación importante por parte del presidente. Pero muy curiosamente, en este gobierno, se acabó este gobierno y nos quedamos esperando cuál iba a ser la figura o cuál iba a ser la agenda de Francia Márquez. ¿Cuál va a ser la agenda de Juan Daniel Oviedo en el gobierno de Paloma Valencia? Lo primero es que mi agenda va a ser la agenda del país. Porque aquí estamos para, como lo decía inicialmente, en esa conversación política y en esa suma entre distintos, no estamos para hacer lo que quiera Paloma o lo que quiera yo, o para no hacer lo que le duela a Paloma o no hacer lo que le duela a Oviedo. Es para que no le duela a Colombia y para hacer lo que necesita Colombia. Y hoy Colombia sí necesita un vicepresidente que haga algo. ¿Cómo califica usted a Francia Márquez? Yo difiero un poco de tu apreciación inicial. Las vicepresidencias no han salido bien en Colombia. Sí, incluso la de Germán Vargas, que todos resaltamos por su capacidad de infraestructura, no le sirvió para lo que él quería de verdad, que era ser presidente. Sí. Entonces, la diferencia, ni siquiera para Juan Daniel, eso ha sido útil. La diferencia entre Germán Vargas y Juan Daniel Oviedo es que él pegó un coscorronazo. Usted dio un periodicazo. Esas son las diferencias. Eso es una diferencia. En este caso lo que nosotros queremos es hacer el puesto, como lo decimos en Colombia, uno también hace el puesto. Entonces aquí lo que yo quiero llegar es con esas ganas que me motivaron a meterme y a mojarme en esta conversación política para acompañar al Centro Democrático, que representa a la derecha, como un representante, uno más, no estoy descalificando a nadie, uno más del centro político del país, y decirle a Colombia, aquí hay un centro que sí se moja, que quiere definir el rumbo y no a esperar a inclinar la balanza en la segunda vuelta presidencial. Creo que ahí hay una oportunidad maravillosa. ¿Usted cree, Juan Daniel, que este sector de extrema derecha, que influye mucho en Paloma Valencia, vayan a permitir que usted pueda cumplir ese sueño o, digamos, cumplir esas metas de hacer las cosas bien en la vicepresidencia? Porque podría pasar que pase lo de Francia Márquez o finalmente busquen apagarle esa iniciativa o esa buena gestión. Bueno, varias cosas de esa pregunta. La primera es, yo no sé qué tanto la extrema derecha influye en Paloma Valencia. Ella es una persona muy sensata y muy inteligente. Y ella conoce que la extrema derecha es una minoría en Colombia. Sí. Que hay visiones mucho más radicales de la derecha dentro de su partido, el Centro Democrático, ella es consciente de eso. ¿Sí? Y ejerce cuidado alrededor de no pisar esos callos de esos intereses. Pero yo no lo pondría en si la extrema derecha nos va a dejar o no. Les va a tocar. ¿Sí? Porque nosotros estamos construyendo una apuesta para ganar.
y para que gane la sensatez en Colombia y gane eso a lo que huele Colombia también desde el 8 de marzo. Colombia antes le olía bien a las personas que escuchaban a Petro y que se sentían reconocidas por Petro, y a la otra mitad no nos olía bien. A partir del 8 de marzo, a esa otra mitad, Colombia está oliendo a emoción, a esperanza, de que sí podemos tener un gobierno sensato, un gobierno que escuche, que sepa ser equipo, que sepa que la incomodidad es la norma en este país. ¿Sí? Porque decir que tenemos una vida cómoda en Colombia es falso. Siempre hemos tenido una vida incómoda. Entonces, ¿cómo no podemos gobernar desde la incomodidad y decir, duro? Si hay personas que dicen, oiga, venga, ¿usted por qué se metió con Paloma? ¿Por qué no siguió solito? ¿Pero solito qué? Solito esperar a que el país se debata entre populismos para esperar de una alcaldía. No puede ser. También tenemos que ser arriesgados y apostar a tener esas conversaciones difíciles para que también el Quindío sepa que tenemos que sumar entre distintos para sacar adelante ese departamento. Hablemos de conversaciones difíciles, de coherencia e incomodidad. Juan Daniel, Paloma ha tenido algunas posiciones que tal vez han incomodado a la comunidad LGBTI. Y a mí también. Y en el año 2014, Paloma, en un discurso, dijo estar de acuerdo con la adopción entre parejas del mismo sexo. Pero en una entrevista en la que usted estaba presente, dijo que no estaba de acuerdo. ¿Qué opinión le da esto? Pero también, ¿cómo va a ser Juan Daniel Oviedo para tender un puente entre esta comunidad que es importante no solo electoralmente, sino en la sociedad, porque se está incluida entre la sociedad, para que voten por Paloma Valencia cuando ha tenido algunas posturas un poco radicales y en contra? Lo primero es que esa es la verdad. Hay gente que no está de acuerdo con que yo, como parte de una pareja homosexual, pueda ejercer mi derecho para adoptar. Eso es Colombia. Pero ella estuvo, esa es la Colombia. Pero ella estuvo de acuerdo en el 2014 y ahora está de acuerdo. ¿Usted qué opinión le da de eso? Esa es la Colombia en donde precisamente ella, en el ejercicio partidista en 2014, tuvo una posición que permitió que hoy la Corte Constitucional nos dé a las parejas homosexuales el derecho de adoptar si lo queremos ejercer, ¿sí? Pero ella también hoy representa a un partido que dentro de sus bases partidistas no se siente cómodo con eso. Eso existe en Colombia. Eso pasa con la segunda fuerza política más importante del país, según las elecciones del Congreso de la República después del Pacto Histórico. Qué bueno que podamos decir, eso que piensan ellos no es lo que piensa toda Colombia. Hay una Colombia que piensa distinto, que piensa que la población con orientación sexual e identidad de género diversa está aquí para aportar, para ser útil, para solucionar los problemas del país, para gobernarla bien, para gobernarla con transparencia y sobre todo escuchando no solo a la comunidad LGBTQI+, sino a todas las comunidades históricamente discriminadas, a los informales, a las mujeres, a los campesinos, a los negros, a las personas con discapacidad, a los migrantes, a la población indígena, a la población con orientación sexual e identidad de género diverso. Entonces yo lo que creo es que más que buscar historias de Rosa de Guadalupe, de traición, de incoherencia, de que ahora soy un gay privilegiado, como quieren hacerlo ver, entonces que no me importa mi comunidad, no, mi comunidad me importa. Y estoy aquí reconociendo que eso es un punto de diferencia, sí, de cicatrices, que duele. Sí, a mí me duele que haya gente que piense de esa forma, pero a ellos también les duele. Entonces nos quedamos restregándonos los dolores y las cicatrices. Pues qué mejor que gobernemos diciendo que para que no le duela a Colombia vamos a garantizar todos, absolutamente todos los derechos de las poblaciones de este país y vamos a trabajar porque la ley se cumpla, porque lo que sí duele es que yo como director del TANE sea el autor de que hoy en Colombia cada mes se publique la tasa de desempleo de la población LGBTQI+, y haya un gobierno que durante 4 años no haya hecho nada.
para cerrar la brecha de la tasa de desempleo que sufrimos nosotros simplemente por nuestra orientación sexual. Entonces, es mejor hablar menos, desideologizar este discurso y decir, pues, como también lo dicen, no está mal que ellos piensen así y no está mal que nosotros pensemos así. Garanticemos los derechos de los que sí existen, de la población de más de 600.000, 700.000 personas que vivimos discriminados simplemente por nuestra preferencia sexual o por nuestra identidad de género. Juan Daniel, en este tema de abrirse a otros sectores, la candidata a la presidencia, Paloma Valencia, hace algunos días opinó, salió prácticamente a rechazar una posible adhesión con Roy Barreras e incluso Claudia. De pasar a la segunda vuelta, ¿sería usted el llamado a unir ese centro de Colombia y de pronto esas disidencias del petrismo? ¿Cómo va a hacer usted para llamar a gente como Sergio Fajardo, como Claudia López e incluso Roy Barreras en su momento para que apoyen esta fórmula? Lo primero es, claro, hay que entender la posición de Paloma, ¿sí? ¿Cómo ha surgido políticamente Claudia López? Con una posición antiuribista radical. ¿Sí? Pero ya dijo que no sabía si votaba por Paloma. Pues, las cosas en el camino se van decantando. Entonces, primero, obtengamos el primer lugar en la primera vuelta. Y preparémonos para las conversaciones políticas que haya que dar. Yo tengo una visión muy respetuosa, ¿sí? De pronto, sí entiendo por qué a Paloma le duele la conversación con Claudia López, pues porque Claudia López ha hecho campaña y si surge políticamente simplemente por decir que es antiuribista. Punto. Ese es el surgimiento de Claudia López en la vida política. Con esa agenda logra tener una voz de centro, que la respeto. Me parece que es una mujer berraca que está haciendo su visión política, que no comparto sus posiciones en muchas dimensiones, pero que la respeto, ¿sí? Y que en una segunda vuelta de lo que se trata es de ganar, que si ella está dispuesta a reconsiderar sus posiciones, bienvenida, ¿sí? Pero esas conversaciones hay que darlas en su momento. Por el momento hay que trabajar para que Paloma y Oviedo ocupemos el primer lugar en las elecciones el próximo 31 de mayo. Juan Daniel, el tiempo es muy corto, de verdad que ha sido una alegría poder tenerte aquí en la Fuerza Informativa en ese Quindío. Finalmente el gobierno Petro no le cumplió al departamento del Quindío, se limitaron a traer el dinero del Sistema General de Participaciones, no hay obras del gobierno Petro en el departamento. ¿Por qué el Quindío tiene que salir este 31 de mayo masivamente a votar por la fórmula Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo? Primero, porque una de cada 5 personas en Colombia va a salir a votar el 31 de mayo para que los ricos lloren, ¿sí? Y la gente del Quindío tiene que saber que en las zonas apartadas del país todo el mundo piensa que en el eje cafetero están los ricos, ¿sí? Entonces, aquí lo vieron ustedes con el rol del pacto histórico en las elecciones del Congreso en el eje cafetero. Entonces, aquí necesitamos unirnos las personas que no queremos simplemente que los ricos lloren, sino que no queremos que nadie llore, que queremos que el Quindío sea grande, que el Quindío sea capaz de poner a hacer algo a la gente en la que se sienta reconocida y que el Quindío brille por su potencial agroindustrial y manufacturero, sobre todo por su protagonismo del café, que no lo puede perder. Esas personas tenemos que dejar de lado tanto pereque, como decimos en Colombia, y tenemos que entender que esta suma entre distintos entre Paloma y Oviedo le puede tener una oportunidad, le puede dar una oportunidad grande al Quindío y a todo el país para que seamos más grandes. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros en Detrás del Voto, próximamente una nueva entrevista. Juan Daniel, muchas gracias por estar acá y aceptar nuestra invitación. No, muchísimas gracias a ti, Humberto. Estamos comprometidos con el eje cafetero, con el Quindío, con Armenia, con Calarcá, con todo el país, a que sumar entre distintos sea el camino para que Colombia sea más grande.